Muy buenas noches a todos. Esta es nuestra primera clase de la materia de bioseguridad. Yo soy el doctor Derlis Galeano, soy médico de familia, soy egresado en la casa de estudios de la UPAP, segunda promoción. Eh, También soy catedrático de la materia de histología y van a tener conmigo la materia que se llama bioseguridad. Ojalá que sea una clase muy bien explicada para ustedes. Cualquier cosa que ustedes tengan duda, ustedes no duden en preguntarme en el grupo. Yo estoy dispuesto para ayudarles a todos, ¿sí? Bueno, empezamos nuestra clase. La materia se llama bioseguridad. Antes de empezar la materia, nosotros tenemos que saber el concepto de lo que es la materia en sí antes de arrancar con todo, ¿sí? Empezamos entonces. Bioseguridad. ¿Qué viene a ser la bioseguridad? Es un conjunto de mecanismos y medidas preventivas que permiten proteger la salud y la seguridad del personal de salud, de los pacientes y de la comunidad frente a riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Entonces, son conjuntos de mecanismos. Pero ¿para qué son esos conjuntos de mecanismos? Para prevenir la salud. Ustedes saben que hoy en día nosotros los profesionales de blanco tenemos que tener una protección. Más aún por lo que estamos pasando por el tema de la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Necesitamos de ropas especiales para nuestra protección. Y por eso la bioseguridad es muy importante porque se encarga de prevenir y proteger nuestra salud. No solamente la nuestra, sino también de los pacientes y de la comunidad en sí. ¿Contra quiénes? Contra agentes biológicos, acá entra lo que es el virus, ¿verdad? Contra la parte, los agentes físicos, químicos y mecánicos. Este es el concepto muy claro de lo que significa bioseguridad, ¿sí? Continuamos. Acá tenemos algunos ejemplos. Cuando yo hablo de agentes físicos, yo me puedo referir a trauma, calor, electricidad, radiación. Cuando yo hablo de agentes químicos, tengo que recordar las sustancias inflamables, corrosivas, tóxicas, cancerígenas, etc. Acá entra lo que son las sustancias agrícolas, ¿verdad? Que también pueden ser algún tipo de agentes químicos, el veneno también, ¿verdad? Y después tenemos los agentes biológicos, que las características, o sea, uno de los ejemplos del agente biológico podemos encontrar las bacterias, hongos, virus, parásitos y los productos elaborados por ellos. Ejemplo, las toxinas. Ustedes saben que las bacterias producen cierto tipo de patología, como también los virus, los hongos y los parásitos. Cuando yo hablo de coronavirus, que es un tema que estamos viviendo actualmente, es producida ¿por quién? Por un tipo de virus. ¿Está bien? Y por eso la bioseguridad es muy importante porque nos protege de cualquier tipo de estos tipos de agentes que se nos puede presentar en la hora de nuestro trabajo y ejerciendo también nuestra labor. Cuando yo hablo de agentes biológicos, dijimos que agentes biológicos provienen de bacterias, virus, hongos y parásitos. ¿Qué son los agentes biológicos? Agente vivo microscópico presente en el ambiente que puede producir enfermedades comunes o de las consideradas como profesionales. Entre estos contaminantes se encuentran los microbios, los virus, las bacterias, los protozos, los hongos entre sí. Por ejemplo, una gripe es producida ¿por quién? Por un virus. Por ejemplo, una neumonía es producida por una bacteria. Una meningitis es producida por una bacteria. Por eso cuando nosotros hablamos de agentes biológicos, debemos siempre acordarnos de estos cuatro pilares, y estos cuatro pilares nos pueden ocasionar un tipo de patología.
cuál es la vía de entrada de cierto tipo de patologías. En este caso de los biológicos, la vía respiratoria, la vía cutánea, la vía oral y la vía parenteral. En la actualidad, porque es muy importante el uso del tapaboca, porque el coronavirus es transmitido por las vías respiratorias, ¿sí? Por eso es muy importante el uso del tapaboca. No usar tapaboca solamente para cubrir la boca, sino que tiene que cubrir a partir de la nariz hasta el mentón, para así evitar la entrada del virus dentro de nuestro cuerpo. Después tenemos la vía cutánea. Acá en el ejemplo observamos el sangrado, un sangrado, ¿sí? La vía oral, como su nombre le dice, por la boca, y la vía parenteral puede ser por el corriente sanguíneo. Entonces, estos son los tipos de vías de entrada de los agentes biológicos, que pueden ser virus, bacterias, hongos y parásitos. Muy bien. Bueno, ya hablamos sobre los agentes biológicos. Hablemos un poco sobre los agentes físicos. El agente físico corresponde a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas del cuerpo, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada, vibración, que sobre todo los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos. Acá tenemos ejemplo: temperatura elevada, vibraciones, radiaciones, iluminaciones, que son un tipo de agentes físicos que pueden producir daño al cuerpo de la persona, ¿sí? No hay mucho secreto al hablar del agente físico. Tenemos acá, por ejemplo, cuando yo hablo de radiaciones, una persona que se somete, una persona que trabaja con radiaciones. Acá un ejemplo, tenemos los radiólogos que constantemente están en contacto con radiaciones que te pueden producir hasta inclusive cáncer de algunos ciertos tipos de órganos. Tenemos acá también otro tipo como el autoclave, que es un agente físico. Acá hay lo que es el calor que te puede producir una quemadura de primero, segundo, hasta la severa, que es la tercera. Y los agentes químicos es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos que pueden afectar al individuo de forma directa o indirecta. Una sustancia química puede afectarnos a través de tres vías. ¿Por dónde? Inhalación, ingestión y dérmica. Inhalación a través de nuestro orificio boca-nariz. Ingestión a través de la boca, yo puedo tragar algún tipo de sustancia. Y dérmica por la piel. Ejemplo, reacciones alérgicas, quemaduras. Existen sustancias muy calientes que te pueden ocasionar un cierto tipo de quemadura. Y estos son los símbolos que te indican una sustancia química. Por ejemplo, si ustedes ven así, productos desechables te quiere decir. Siguiendo. Los principios básicos de la bioseguridad. La bioseguridad tiene tres pilares que sustentan y dan origen a las precauciones universales. Universalidad, barreras de protección y medidas de eliminación. Esos son los principios básicos de la bioseguridad. Principios básicos de bioseguridad. Universalidad. Asumir que toda persona está infectada y que sus fluidos y todos los objetos que se han utilizado en su atención son potencialmente infectantes, ya que es imposible saber a simple vista si alguien o no alguna enfermedad. Ejemplo de los virus. ¿Qué pasa? El virus se puede quedar tanto tiempo en el aire como también en los objetos. Por eso
el uso importante del alcohol en gel es imprescindible hoy en día en el caso del COVID-19, ¿sí? Precauciones universales. Lavado de mano cada vez que esté indicado. Uso de guantes, mascarillas, batas de protección, anteojos de protección, según los requerimientos de cada procedimiento. Uso de soluciones antisépticas. ¿Qué pasa hoy en día? El lavado de manos es muy imprescindible hoy en día. Y no solamente para hoy en día, sino que para todo adelante de nuestras vidas, esto va a quedar como algo normal que debemos realizarlo siempre y cuando nos exponemos hacia afuera. Lavado de mano, un buen lavado de mano. Agua, jabón, desinfectantes. Precauciones universales. Líquidos corporales. Por ejemplo, ustedes saben que existen ciertos tipos de enfermedades que pueden ser transmitidas por la sangre, por la saliva, por el semen, por las lágrimas. LCR, líquido encefalorraquídeo, líquido amniótico, etc. Descontaminación, limpieza, desinfección y esterilización. Manejo adecuado de objetos afilados y punzantes. Manejo y eliminación segura de desechos y recipientes. Aseo y desinfección adecuada de los ambientes del establecimiento con hipoclorito de sodio al 10%. Hoy todo en día, todo lo que nosotros usamos tenemos que desinfectar. Hasta lo que nosotros compramos para nuestra alimentación tenemos que desinfectarlo. Precauciones universales, entonces tenemos lavado de manos, uso de guantes, protección de mucosa, ojo, precauciones para evitar lesiones por corte, estricto control de vacunación, ¿sí? Es muy importante la vacunación también que también sigue como una forma de bioseguridad. Ropa impermeable, las ropas especiales que nosotros médicos y tanto médicos como los personales de blanco estamos utilizando ahora con el tema de la pandemia. Barreras de protectoras. Dentro de las barreras de protectoras nosotros tenemos algunos tipos de utensilios. Tenemos las guantes, las mascarillas, la bata o mandil, gorro y lentes. Estos son imprescindibles como una barrera protectora. Son, podemos decir, el uniforme. Barreras de protección, inmunización activa. Las vacunaciones son muy importantes, tanto a los niños, a los ancianos. Ahora estamos en Paraguay con las vacunas de la influenza que desde hace 15 días estamos con eso y son de carácter obligatorio tanto para los niños como los ancianos que son más susceptibles a atraer la enfermedad. Principios básicos de bioseguridad. Colocación de barrera protectora. Son los elementos que protegen al auxiliar de la transmisión de infecciones. Se clasifican dos grandes grupos. El primero, la inmunización activa, se refiere a las vacunas. El segundo, uso de barreras físicas, que son los guantes, mecanismos de esterilización químicas o soluciones antisépticas. Entonces, cuando yo hablo de barreras protectoras, yo puedo volver a clasificarlo en dos grupos, inmunización activa y uso de barreras físicas. Medidas de eliminación de desechos hospitalarios. Cuando yo hablo de desechos, basuras, desechos generados en los procesos y en las actividades de la atención e investigación médica en hospitales, clínicas, puestos de salud, laboratorios y otros. Ustedes saben que, por ejemplo, una jeringa que yo utilizo por un paciente, yo no puedo más volver a utilizarlo con otro paciente, sino que yo tengo que desechar esa jeringa. Y para que yo pueda desechar, no es que yo voy a tirar en cualquier lugar, no voy a jogar en cualquier lugar. Hay un lugar especial donde yo voy a jogar y de ahí se retira para su eliminación posterior. Desechos hospitalarios. ¿Cómo se pueden clasificar? Se clasifica en el grupo A, residuos biocontaminados, de atención al paciente, secreciones líquidas orgánicas, material biológico, cultivos y medios de cultivo, provenientes del laboratorio, clínico, vacuna vencida o inutilizada.
Residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, punzocortantes. Por ejemplo, en este caso los hilos que se utilizan para realizar un tipo de sutura deben ser desechados, no se deben utilizar nuevamente con otros pacientes, porque pueden estar contaminadas y así yo puedo estar haciendo un vínculo de transmisión al paciente y así posible enfermedad. Clase B. Residuos especiales. Residuos químicos peligrosos. Recipientes o material contaminados por sustancias o productos químicos tóxicos, corrosivas, inflamables, explosivos. Residuos farmacéuticos, medicamentos vencidos no utilizados, entre otros. Y residuos radioactivos. Cuando el medicamento se vence, yo no puedo más utilizarlo porque ya no tiene ningún tipo de no le va a servir a ningún paciente, no va a tener principios activos. Clase C. Residuos común. Material de oficina caracterizado por papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de preparación de alimentos, etc. Y dentro de los comunes tenemos los biocontaminados, bioinfecciosos. Tenemos infecciosos, patológicos, punzocortantes. Los especiales se vuelven a clasificar en químicos, radiactivos y farmacéuticos. Dentro de los químicos yo encuentro los inflamables, corrosivos, los reactivos, tóxicos, citotóxicos y explosivos. Acá nosotros observamos un mapa conceptual de todo lo que nosotros estuvimos hablando anteriormente. Tenemos acá, miren acá, esta es una caja donde se elimina la aguja utilizada por el paciente. Y miren la forma como está tirando. Hay que cerrar la aguja para poder tirarlo. Existen hospitales que utilizan, por ejemplo, una botella que está prohibido. Está muy prohibido utilizarlo. Tenemos acá la forma de eliminación, ¿verdad? Las basuras, ¿sí? Una forma de eliminación. Y ustedes saben que cada basura tiene un nombre específico para eso. Importancia de la bioseguridad. A partir de hoy ustedes se van a dar cuenta de la importancia de la bioseguridad. ¿Por qué? Está en juego nuestra vida y de los pacientes. Por lo tanto, tener siempre presente las normas de bioseguridad a cada momento. Prevención sobre las diferentes enfermedades infecciosas emergentes. Compromiso e involucramiento de la disección general, equipo de trabajo y de los trabajadores en los asuntos de seguridad y salud y en los programas de prevención. Requisitos para una buena bioseguridad. ¿Cómo yo voy a saber si yo tengo una seguridad adecuada? Dar a conocer las normas de bioseguridad, capacitar a los usuarios de laboratorio para que comprendan la importancia de aplicar dichas normas, llevar un registro de los accidentes y de la forma en que ocurrieron para prevenir que sucedan otros en futuro. Estimular al personal para que cumplan fielmente las normas. Registrar la información de la manera más fidedigna, ¿sí? Todo tiene que estar en condiciones adecuadas. ¿Qué me sirve que yo tenga todos los equipos y no sepa utilizarlo? Por eso también la importancia de hacer una capacitación a los personales de blanco para su buen uso de los equipos de protección. Cuidado, miren acá una imagen de una jeringa que le puede estar contaminando al paciente. ¿Por qué esa jeringa está en ese utensilio? Está muy mal hacerlo eso, ¿sí? Y con eso terminamos nuestra primera clase. Cualquier duda, ustedes me comunican en el grupo y estamos a las órdenes, ¿sí? Muy buenas noches.